Soy Eduardo Seijo Gutiérrez. Impulso el organismo promotor de instituciones para la democracia Asociación Civil, el PRODEM, cuya misión es lograr mejores gobiernos, animando la participación ciudadana y la unidad de los organismos de la sociedad civil para que el pueblo asuma la soberanía que le corresponde sobre la base de principios y valores éticos sociales que derivan de la existencia de una verdad última y lejos de todo relativismo. Te invito a ver y escuchar los videos que se han hecho con este fin. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast, El Cristiano y la Dimensión Política. Por supuesto, su servidora Melissa Espadas está muy contenta, por supuesto, de su respuesta a través de estos ya 10 episodios, la primera temporada que hacemos de este magnífico proyecto. Y la verdad es que estamos muy contentos de que puedan estar a través de sus pantallas, que nos hayan regalado sus comentarios, esos likes, que hayan compartido y bueno, más que nada por este tema que es tan importante para todos nosotros. Y bueno, nuevamente nos acompaña hoy el señor y bueno, gran amigo, por supuesto, quien estuvo con nosotros en este primer episodio del podcast, el señor Eduardo Seijo Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar una vez más con nosotros. No, muchísimas gracias por tener la simpatía de invitarme a este programa y además, pues vamos a concluir. Es algo muy importante lo que vamos a tratar porque tiene que ver con el cambio que necesitamos tener en nuestro país. Totalmente. Un cambio hacia un progreso integral de toda la comunidad, en todos los órdenes, económico, político, social, cultural, en todos los órdenes. Muy bien. Bueno, vamos entrando en materia. Yo creo que el día de hoy les platico un poquito. El tema tiene como nombre Unidad de los organismos de la sociedad civil, el motor de cambio. Suena muy importante y para entrar en materia vamos a empezar con la primer pregunta. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Por qué considera que las organizaciones de la sociedad civil son el motor de cambio hacia un desarrollo político? Bueno, es una pregunta muy interesante porque las organizaciones de la sociedad civil representan los distintos intereses de la sociedad para protegerlos, para impulsarlos y sobre todo tomando en cuenta que los organismos intermedios de una comunidad son interlocutores entre la ciudadanía en general y la autoridad, el gobierno. Entonces, ¿por qué decimos que son fundamentales? ¿Por qué? Porque los organismos de la sociedad civil en esencia ya son una pequeña democracia. ¿Por qué? Porque su organismo es colegiado, todos opinan, tienen su finalidad que es de bien común. Entonces, pero ¿cuál es la situación que viven estos organismos? Correcto. La cuestión es que yo le he dicho en algunas reuniones, México es rico en organismos de la sociedad civil, riquísimo. Hay muchísimos. En todos los campos. ¿Verdad? Así Que es. esto es importante, porque los tenemos en el campo profesional, los tenemos en el campo ecológico, de los animales, de tanta cosa, de la cultura, de la música. Pero ¿qué pasa con los organismos de la sociedad civil? Cada quien está como encuadrado en su misión. En su nicho. Cuando es una riqueza grandísima que tiene el país y que estos organismos que en esencia son eminentemente democráticos, porque así se manejan, resulta que son como un archipiélago, son como pequeñas islitas. Que trabajan cada quien en lo suyo, pueden estar haciendo un gran trabajo en lo individual, pero la sociedad como un todo requiere que su todo de organismos de la sociedad civil se unan para un fin común. ¿Cuál es el fin común hoy por hoy en México?
el desarrollo político de nuestro país. Totalmente. Entonces, por eso queremos insistir en estos podcasts que la gran riqueza que tiene México la tiene ya hecha en sus organismos organizados. Pero hay el principal problema, que bien lo platicábamos, el individualismo que hay en estas organizaciones. ¿Qué otros problemas encontramos en ellas? Correcto. Digamos que hay también la idea de que yo ¿por qué tengo que participar en un programa, en una acción de bien común que no es de la misión de mi obra, del organismo al que pertenezco? Claro. Cuando en realidad lo que es de interés común le compete a todos. A todos, así es. No nos podemos aislar. Tenemos que estar unidos hoy por hoy más que nunca, ¿no? Entonces, yo digo, si estos organismos de la sociedad civil se unieran todos, ¿verdad? Sí, pues México avanzaría muchísimo, porque es la voz de los ciudadanos que la hacen sentir a la comunidad completa y también a la autoridad. Si Correcto. tomamos en cuenta que la autoridad debe estar subordinada a la sociedad civil, pues tiene que escuchar la sociedad. Entonces, ahora, la cuestión es que no todos los organismos de la sociedad civil son conscientes de esto. Entonces, ¿cómo veo yo que pudiera acabarse o romperse repararse esta desunión? ¿Cómo se puede lograr la unión? Pues yo digo, entre los organismos de la sociedad civil hay unos más conscientes que otros. Cierto. Estos que son más conscientes, que los hay, claro que los hay. Ahí tenemos las marchas que se han hecho en nuestro país el año pasado y este año. Sí. Marchas en defensa de los organismos de la democracia, como puede ser el INE. Y que fueron convocadas por estos. Fueron convocadas por unos cuantos organismos. Sí. Esos cuantos organismos tienen la gran misión de unir a los demás, de convocar a todos. Y los organismos de la sociedad civil deben a su vez convocar a los ciudadanos a los cuales tienen alcance. Porque los distintos campos de lo social que atienden estos organismos, pues tienen un marco de referencia con la población. Cierto. Y si todos empiezan a concienciar a los individuos, a las personas, se pueden lograr grandes movimientos, que es lo que necesita nuestro país. Totalmente, como la marcha que bien buscamos defender al INE. Esta que sucedió y la última de la democracia, la defensa de la democracia, que fue muy buena. Sí, tuvo muy buena respuesta. En todo el país, cada vez más ciudades se unen. Y este es un ejemplo de que estas OSCs, para no estar repitiendo la misma palabra, totalmente. Estas OSCs, ¿verdad? De alguna manera mantienen analogía con las ciudades, porque en esta última fueron más de 100 ciudades las que participaron. De igual manera, en lugar de que sean un puñadito de organizaciones que son las que convocan, pues ya que todas participen, o la mayor parte. Y hablando de este tema, no solo son las OSC, ¿no? ¿Qué pasa con la misma sociedad civil que no se integra a estas OSC? ¿Por qué cree que pasa esto? ¿Miedo al autoritarismo? ¿Miedo a el que dirán? ¿La desinformación? ¿Por qué no se integran? ¿Y qué se puede hacer para integrarlos? O bueno, participar, bien decíamos, desde nuestras trincheras. Desde luego hay factores que influyen, ¿no? Algunos factores son que temor a ser reprimidos, temor a recibir amenazas, porque se oye en los medios que hay estas cosas, estas situaciones que son anómalas, ¿verdad? Sí. También el pensar que el problema social, político que hay en un país o en mi estado no me compete. Cuando en realidad, yo digo, es como una espada de Damocles. El peligro está latente. Así es. Entonces no hacemos nada con ignorar este peligro.
pero también es nuestra responsabilidad concienciar a la gente, que sepa que hay una situación de peligro. ¿Y cuál es el peligro? De que marchemos para atrás en nuestra democracia hacia nuevamente un autoritarismo. Cierto. O de eso que puede ser personalista, ¿no? Sí, y bueno, lo hemos hablado ya en otros episodios y no es necesario decir es lo que vivimos en el gobierno actual porque lo que es pues ya evidente, ¿no? Exacto. Sin llegar como tomar partido, ¿no? Que entiendan que lo que buscamos aquí es compartir el mensaje de que todos tenemos la responsabilidad independientemente el color, ¿no? Prácticamente. Y desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia, nosotros lo que vemos es que ese individualismo que hay tanto en las personas, en lo individual como en las agrupaciones, este individualismo pues viene de una falta de principios y valores. El relativismo que platicábamos. De un relativismo. ¿Por qué se da el relativismo? Porque las creencias de las personas se desconectan de la verdad última que existe, que ordena todos los principios y valores. Entonces, si hay esa desconexión, pues viene un relativismo donde ese relativismo termina en que primero yo, después yo y siempre yo. Así es. Entonces, ese egoísmo no lleva a nada más que a destruir lo bueno que hay mientras en la sociedad, a mí y a mi familia nos vaya bien, con eso. Así es. Cuando no es lo que debemos de buscar. Exacto. Tenemos que pensar que realmente la política es algo que nos concierne a todos, que nos afecta o nos beneficia a todos y que no solo es en el momento de que voy, voto y ya me desaparezco. Creo que lo hemos estado ahondando en estos ya 10 episodios. La importancia de entender que nosotros mismos podemos exigirle a las autoridades lo que en su momento cuando hicieron la campaña, ¿no? Que bien fácil fue decir, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y a la hora, cuando ya llega el momento de ejercer, pues lo que les toca realmente no sucede. Y decimos que es motor de cambio porque está visto. Sí, claro. Está visto. Entonces, aplaudo las iniciativas de organismos de la sociedad civil que han convocado a la comunidad que despierte de una especie de letargo donde no me interesa lo que pasa a nivel global. Y no puede ser en el mundo de hoy ni en el pasado tampoco. Lo que le afecta a uno me afecta a mí también. Entonces con esto podría yo terminar. Que en realidad tenemos que defender la ética social. Si no hay ética social, estos principios y valores que hemos dicho, que no podemos cansar de repetir, que tiene que respetarse la dignidad humana, que tiene que respetarse el Estado de Derecho, pero unido a esto, se tiene que respetar la solidaridad, se tiene que respetar el destino universal de los bienes. Nosotros no somos dueños absolutos de nada. De nada. Vienes a este mundo sin nada y te vas sin nada. Entonces, totalmente. Por eso el bien común debe prevalecer. Ser buenos ciudadanos y ser buenos cristianos, ¿no? Esa puede ser la conclusión. Y no podemos decir que somos buenos cristianos si no somos buenos ciudadanos, porque es una incongruencia. Totalmente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por habernos impulsado a este proyecto. Esperamos que a todas las personas que nos hayan acompañado a través de estos 10 episodios se hayan sentido pues relacionados con nosotros, ¿no? En conexión. Esperamos al menos haber tocado un poquito ahí de su corazón y que puedan ayudarnos a compartir este mensaje tan importante. Y pues gracias a todas las personas que participaron en estos episodios. Les agradeceríamos mucho que nos ayuden a compartir, a comentar. Y bueno, bien lo decimos, vienen las elecciones más importantes de la historia. Hay que salir a las urnas, hay que participar y pensar que no es algo que me va a beneficiar o afectar solo a mí, sino a todos. Nos vemos muy pronto y muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast, El Cristiano y la Dimensión Política. Hasta la próxima.